Vamos a estar leyendo como producto de este interés que tenemos de estar leyendo artículos con temas bíblicos y artículos que de por sí desarrollan el tema con un nivel exegético bastante alto. En este momento vamos a estar haciendo lectura pues del artículo El divorcio y la Biblia, ensayo exegético sobre Mateo 19, escrito por Pablo Rafael López Martínez para la asignatura Introducción a la Hermenéutica, el Seminario Reformado John Knox de Cuba, cuya fecha de manufactura fue el 19 de febrero de 2012. Los temas que van a estarse leyendo va a ser un prefacio, una introducción, un análisis de contextos, un análisis lingüístico, la interpretación bíblica y teológica, y los pasajes que se van a estar leyendo va a ser Mateo 19 del 3 al 9, Mateo 10 del 2 al 12, Mateo 5 del 31 al 32, Romanos 7 del 2 al 3, 1 Corintios 7 del 7 al 15 y el versículo 39, y Deuteronomio capítulo 24 versículo del 1 al 4. Posteriormente un resumen de enseñanzas y la aplicación desde una perspectiva pastoral. El divorcio es un tema escabroso, pero frecuente en las iglesias. Es necesario tener respuestas bíblicas ante los problemas que existen en la sociedad, pues de ellas se nutren las congregaciones. De una sociedad corrupta y pecaminosa llegan personas al Evangelio que muchas veces arrastran situaciones matrimoniales diversas en sus pasados y presentes. Sumado a esta situación, dentro de la iglesia debe saberse qué hacer y cómo enfrentar este tipo de situaciones, pues los cristianos no están exentos de pecar. Y el divorcio, aunque desagradable a Dios como todo pecado, es una realidad a la que no se puede dar la espalda. El presente artículo no pretende en lo absoluto suplir un material exhaustivo sobre el tema del divorcio, pues otros lo han hecho y no con poca maestría. Se pretende realizar una exégesis lo más correcta posible, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura Hermenéutica Básica del Seminario Reformado Cubano John Knox, y de esta forma tal vez trazar el camino para un trabajo futuro más profundo. Prefacio. El Señor miró de hito en hito la abertura que había hecho en el costado del hombre. El tiempo parecía avanzar ante sus ojos. Estaba contemplando alguna escena muy distante que ningún otro ojo podía ver. Un viso de tristeza apareció en su rostro al arrodillarse delante de la figura silenciosa e inmóvil del hombre. De modo que esta es la forma en que esto es y habrá de ser, dijo él, casi en un gemido. Con gran ternura cerró la herida de la cual había venido el otro del hombre. Entonces el Señor le susurró a la inmóvil figura que yacía delante de él: en un tiempo eras uno, pero había en ti escondido un gran misterio. Ahora eres dos. Pero como es mi naturaleza, así es la tuya. En breve habrás de ser uno otra vez. Tal sustancia ha quedado dividida, hombre, le dijo él. Con todo sigue siendo la misma. Ella es de ti, salió de ti, es una contigo y procede de ti. No obstante, ahora está separada. Tú eres mi imagen y siempre lo serás. Por lo tanto, ella ha de retornar a ti, esa sustancia de tu sustancia. Ella ha de venir a ser, una vez más, uno contigo. Edwards. Introducción. Se ha escogido la versión textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana
pues es una de las versiones en idioma español más cercanas a los textos griegos originales. Esta versión es, además, similar a traducciones inglesas modernas usadas hoy, como English Standard Version y New American Standard, pues traducen de las mismas fuentes textuales. Como texto base para el ensayo se ha escogido Mateo 19, del 3 al 7, que a continuación se lista. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarlo, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció, al mismo yugo no lo separe un hombre. Le dicen: ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y de repudiar? Les dice: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Le dicen los discípulos: si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de eso, que lo sea. Mateo 19, 3 al 12, Biblia textual. A pesar de que los numerosos manuscritos más antiguos de Mateo omiten el nombre del autor, el testimonio uniforme de los padres de la iglesia primitiva es que Mateo, leví, de profesión publicano, es decir, cobrador de impuestos, fue su autor. Comenzando con Papias al principio del segundo siglo, hay una lista impresionante de padres de la iglesia primitiva que atribuyen el primer evangelio a Mateo Leví. La evidencia presentada por algunos comentaristas más recientes, en sentido contrario, es poco convincente. Los cristianos, a quienes se les escribió este evangelio, eran parte de una comunidad judeo-cristiana rodeada y confrontada por un judaísmo legalista y cerrado. El evangelio se dirige principalmente a judíos convertidos a la fe en Cristo. Esto se apoya en las siguientes consideraciones: numerosas citas del Antiguo Testamento, mención de profecías mesiánicas cumplidas en Cristo, uso frecuente de palabras y costumbres judías sin explicación de su significado, denuncia fulminante de los líderes judíos, referencia especial a la ley de Moisés en el Sermón del Monte, y la genealogía, o sea, la genealogía legal trazada desde Abraham por medio de David. Aceptando la prioridad cronológica de Marcos, tenemos un punto de referencia importante en cuanto a la fecha de la composición de Mateo. Otro punto de referencia importante es la destrucción de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Aunque algunos comentaristas contemporáneos de renombre optan por una fecha entre el 70 y el 100 después de Cristo, es importante notar que recientemente algunos de estos mismos están inclinándose a favor de una fecha antes del año 70. Un ejemplo destacado de esta tendencia es el del obispo anglicano John A. T. Robinson, quien opina que los sinópticos fueron escritos en la década del 50 o a más tardar en los primeros años del 60. El hecho es que no hay evidencias concluyentes ni dentro ni fuera del Evangelio para fijar con exactitud la fecha de composición. Hay una tradición de Ireneo, citada por Eusebio de Cesarea,
en el sentido de que Mateo publicó su evangelio mientras Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio y fundando la iglesia en Roma. Es un dato extrabíblico a favor de una fecha antes del año 70, pero que nos parece más importante de todos los argumentos es que no se menciona en Mateo tan tremendo evento como la destrucción de la misma sede del judaísmo con su templo y sistema de sacrificios. Tomando en cuenta el propósito de Mateo, nos parece inconcebible que él no haya aprovechado la oportunidad de señalar este evento histórico como la prueba más contundente de que el cristianismo en el plan de Dios no solamente era el cumplimiento de las profecías, sino que Dios permitió la destrucción del templo para poner fin a ese sistema ya caduco. Tales referencias como, por ejemplo, Mateo 5:35, ciudad del gran rey. Mateo 24:1 y 2, mención del templo. Mateo 24:15, abominación desoladora. Y Mateo 24:16 y 20, eventos futuros. Indican que la destrucción de Jerusalén es un evento que tendrá lugar en el futuro. Estas consideraciones y otras sirven para establecer con cierta seguridad que el Evangelio de Mateo, tal cual lo tenemos hoy en día, fue escrito varios años antes de la destrucción de Jerusalén. Fijar la fecha antes del año 70 es importante para la interpretación general del Evangelio, especialmente del capítulo 24. Análisis de los contextos. De suma importancia para obtener las enseñanzas del texto es la comprensión de los contextos en que se encuentra el pasaje. Por tal razón, se mostrarán a continuación el bosquejo del libro realizado por The Lockman Foundation para la Biblia de las Américas, que es el siguiente. 1. Prólogo. Introducción del rey. 1:1 al 4:25. A. Su ascendencia y nacimiento. 1 del 1 al 25. B. Su infancia y niñez. 2 del 1 al 23. C. Su precursor y bautismo. 3 del 1 al 17. D. Su tentación y preparación. 4 del 1 al 25. 2. Primera expresión personal del rey. 5:1 al 9:38. A. Sus palabras. El sermón del monte. 5:1 hasta el 7:29. B. Su manera. La demostración del poder. 8:1 al 9:38. Segunda expresión personal del rey. 10:1 al 12:50. A. Sus palabras. El servicio de los 12. 10:1 al 42. Y B. Su manera. La demostración de la prudencia. 11:1 al 12:50. 4. Tercera expresión personal del rey. 13:1 al 17:27. Cuarta expresión personal del rey. 18:1 al 23:39. A. Sus palabras. Las cualidades de sus dichos, de sus súbditos. 18:1 al 35. Y B. Su manera. La demostración de la pureza. 19:1 al 23:39. Quinta expresión personal del rey. 24:1 al 25:46. Que son sus palabras, el discurso de los olivos. Y B. Su manera, la demostración de su entrega. 26:1 al 28:15.
7, el epílogo, la comisión del rey, 28:16 al 20, A, sus embajadores, 28:16 y 17, B, su autoridad, 28:18, C, su tarea, 28:19 al 20A, D, su integridad, 28:20B. De esta manera se puede apreciar que el texto que se desea estudiar pertenece al segmento de la demostración de la pureza del Señor. En estos capítulos 19 al 23, Mateo narra una serie de hechos y parábolas del Señor que hablan acerca de varias características de Él. Así, en el capítulo 19 se centra en una parte de la interpretación del Señor sobre la ley. Se inicia el capítulo tocando un tema muy común para los judíos de la época y que hoy está aún más vigente, el divorcio. Y acto seguido, después de mostrar que los creyentes verdaderos deben aceptar la salvación como un niño, da una enseñanza sobre alguien que obviamente no entra en su reino. El capítulo 19 comienza entonces con una muy fuerte enseñanza sobre la legitimidad y trascendencia del matrimonio, de la seriedad de los votos matrimoniales, al demostrar que el compromiso marital involucra no solo a los cónyuges, sino a Dios mismo. Puede verse cómo el Señor comienza hablando en el capítulo acerca de cuán difícil tarea es el matrimonio, al punto de que los discípulos opinan que es mejor no casarse, a lo que Jesús responde que la abstinencia es un don, así que el camino para la mayoría de los hombres es la obediencia a sus mandamientos, por difíciles que estos parezcan. En los versículos del 1 al 12 puede decirse que el Señor planteó explícitamente la dificultad de la obediencia plasmada en un hecho de la vida práctica y cotidiana, el matrimonio. En los versículos 13 al 15, el maestro no hace sino elevar el estándar del cristiano verdadero. Exige que no solo se obedezca a su ley, sino que se debe ser como un niño en la aceptación de sus verdades, dando a entender que no existe otro camino. En los versículos 19 al 30 llega a su clímax la explicación sobre lo difícil del camino de la salvación, al punto que los discípulos por segunda vez son sacudidos por la verdad suprema. ¿Quién pues podrá ser salvo? Solo para recibir la fiel y oportuna respuesta divina. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Puede verse el contexto que la intención de Jesús es llevar la obediencia, don divino como es, a extremos que los discípulos jamás sospecharon. Las tres partes en que se puede dividir el capítulo están muy bien definidas y es fácil ver cómo progresivamente el Señor incrementa el nivel de carga de entrenamiento a sus seguidores. La imagen pudiera compararse a la de un entrenador deportivo que comienza con unos minutos de calentamiento para después de un tiempo forzar los músculos de sus pupilos al máximo con el objetivo de obtener un bien mucho mayor. Análisis lingüístico. Haber escogido la Biblia textual, como se explicó en la segunda página, tiene como ventaja, entre otras, que se lee una traducción muy cercana a las palabras originales. De esto se deriva que puede realizarse un análisis sintáctico y semántico de forma más sencilla y confiable. El texto que se ha escogido tiene varias palabras y frases interesantes para estudiar a fondo. A continuación se señalan algunas de ellas y que se han considerado saludable analizar. Y se acercaron a él unos fariseos para tentarle, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo: ¿no leísteis que el que los creó, desde el principio los creó varón y hembra? Y dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre,
y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo, no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Le dicen los discípulos, si es así la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos tienen capacidad para este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de esto, que lo sea. Repudiar, que es la primera palabra resaltada. Esta palabra es traducida por muchos como separarse o divorciarse. Así la traducen, por ejemplo, diversas versiones inglesas como la Biblia, American Standard Version y King James Version, New American Standard Bible, English Standard Version. Las versiones en español utilizan la traducción repudiar más a menudo, como por ejemplo Reina Valera del 70, Biblia textual, Reina Valera 1995, entre otras. Esta palabra en el original es apolou, cuyo significado es libertar completamente, es decir, literalmente aliviar, soltar, dimitir, o figurativamente dejar morir, perdonar, o específicamente divorciarse. Perdonar, poner en libertad, repudiada, repudiar, retirar, soltar, enviar, dejar libre, despedir, según la concordancia Strong. Bien, cualquier causa. Esta tentación, y vamos a comparar con Mateo 16, 1 y Mateo 22, 35, era, como ocurría con frecuencia, una especie de trampa. Cualquier respuesta que se diese, pensaban los fariseos, Jesús se va a ver en dificultades. La situación era la siguiente: entre los judíos había una diferencia de opinión en cuanto a lo que Moisés había enseñado con respecto al problema del divorcio. Había escrito, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado algo Wat Dabar en ella, le escribirá carta de divorcio. ¿Pero qué quiere decir por Edward Dobar? Significa una cosa escandalosa. Otras suposiciones son alguna indecencia, algo impropio, conducta impropia, alguna cosa ofensiva, alguna cosa vergonzosa, como se da en la Septuaginta, etc. Según Shammai y sus seguidores, la referencia era la falta de castidad, o sea, el adulterio. Según Hillel y sus discípulos, el sentido era mucho más amplio. Ellos enfatizaban las palabras, si no le agradare, y en consecuencia permitían el divorcio por las razones más baladíes. De modo que el marido podía repudiar a su mujer si ella casualmente le servía una comida que estuviera ligeramente quemada, o si en casa hablaba tan alto que los vecinos podían oírla. De lo anterior podía deducirse que la pregunta es de veras capciosa, pues
pues le están preguntando al Señor si el divorcio es posible por cualquier causa. De esa manera Jesús responde claramente, no, es solo por causa de adulterio. Unció al mismo yugo. Esta expresión está estrechamente relacionada con una dicha tan solo unas palabras atrás, una sola carne. Su frase en el griego original es suseugunai, cuyo significado es unirse como matrimonio. Literalmente, uncir en un yugo juntos. Esta frase da lugar a la palabra cónyuge moderna, precisamente por su significado. Su uso es muy restringido en el Nuevo Testamento griego. Podemos encontrar esta misma palabra en el pasaje paralelo del Evangelio de Marcos. Marcos 10, versículo 9. Mandó, permitió. Estas palabras, la primera en boca de los fariseos, la segunda dicha por Jesús, tienen no poca importancia en el texto. Los fariseos citan Deuteronomio 24:1, afirmando que Moisés mandó dar carta de divorcio como si fuera cosa normal y natural, la separación de un matrimonio y además por cualquier causa. El Señor corrige esta percepción errada con una palabra, permitió. En realidad, Jesús está enseñando que Moisés no mandó, sino que toleró el divorcio debido a los corazones duros de los judíos y de esa forma evitar mayores males. Este dicho, Jesús se está refiriendo aquí al hecho de que la abstinencia sexual como forma de vida es un don de Dios. No puede ser autoimpuesta si no es dado por Dios. De esta forma, el Señor señala que es verdaderamente difícil el camino del matrimonio. Los discípulos acaban de opinar sobre lo compleja que es la situación de un hombre al casarse. Hasta el punto, dicen ellos, que es mejor no casarse. Sin embargo, Cristo les enseña en estos últimos versos que aunque a situación del hombre, su compromiso adquirido en el matrimonio no es algo para nada trivial. También es cierto que muy pocos pueden tomar una vida de abstinencia. 5. Interpretación bíblica y teológica. Las palabras de Jesús calan en los oídos de los fariseos, sus discípulos y en todos cuantos las han escuchado desde entonces. Sus enseñanzas fueron tan revolucionarias como intrigantes para quienes lo escucharon y hoy no pierden su vigencia. En la época de Jesús ya habían transcurrido varios cientos de años desde que Moisés permitió el divorcio. En este medio, la mayoría de los rabinos enseñaban que el divorcio no solo era permitido, sino que muchos se atrevían a afirmar que era posible prácticamente por cualquier motivo que el esposo pudiera esgrimir, como ya se explicó en la página 4. Es de importancia decir que Jesús no está cambiando la enseñanza de la ley respecto al divorcio, sino que está especificando algunos de los aspectos en los que Moisés sí fue flexible debido a la dureza de los corazones de los judíos. A través de diversos pasajes del Antiguo Testamento puede demostrarse que Dios nunca aprobó el divorcio. Así, por ejemplo, Malaquías 2, 15 al 16 dice: ¿no es uno el que hizo la carne y el espíritu de ella? ¿Y qué demanda ese uno? Un linaje consagrado a Elohim. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé, Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia, dice Yahvé Sebaot. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Biblia textual. Otra traducción puede ser: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu,
¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Versión Reina Valera 1960. Aunque estos versículos casi todos los traductores lo describen como complejo de traducir, es obvio de su lectura que desde siempre Dios ha odiado el divorcio y por lo tanto la enseñanza de Jesús no era realmente algo nuevo, sino una conclusión a la que debían haber llegado los maestros judíos de la época. Como para mostrar la propia gloria del Señor, Dios se describe a sí mismo como poseedor de un carácter cautivador. El Señor, el Dios de Israel, es Dios involucrado en un pacto. Por lo tanto, como tal, Él odia el divorcio. Esta es la gran causa por la que Israel no es efectivamente separado de la misericordia de Dios, a pesar de todas sus rebeliones y desviaciones. 5.1. Interpretación teológica y pasajes relacionados. Nuestro Señor estableció para guía de sus discípulos una norma muy distinta a la que los maestros de aquellos días habían dado. Primeramente, apoyó su precepto en la institución originaria del matrimonio y citó un pasaje del Génesis en el cual se describe la creación del hombre en la unión de Adán y Eva, como prueba de lo elevado de la relación de los cónyuges. Luego, para dar más fuerza a la cita, añade de su parte estas palabras: lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y por último, culpa como violadores del séptimo mandamiento a los que contraigan matrimonio después de haberse divorciado por causas de poca monta. Toca pues a los cristianos mirar con profundo respeto el estado del matrimonio. Ese estado fue instituido en el paraíso cuando el hombre gozaba de su prístina inocencia y ha sido elegido por el Espíritu Divino como símbolo de la unión mística que existe entre Cristo y la Iglesia. Solamente la muerte debiera terminarlo. Ninguno debe adoptarlo de una manera irreflexiva, precipitada o temeraria, sino con madurez, cordura y discreción. Los matrimonios contraídos sin la reflexión debida son no solo una causa fértil de desgracia, sino también de pecados. Las interpretaciones de los textos que hablan sobre el divorcio, mayormente en el Nuevo Testamento, tienen en todos los exégetas un denominador común: el divorcio es pecado. Ahora bien, las demás enseñanzas acerca del divorcio no pueden obtenerse solamente estudiando los versículos anteriormente expuestos. Por esa razón es conveniente revisar una serie de textos paralelos y otros que tratan del mismo tema. A continuación se explican algunos detalles de varios textos y se intenta extraer de forma sistematizada una serie de conocimientos expresados en lo que se denominará enseñanzas, con el objetivo de más tarde realizar de manera más sencilla la extracción de ideas generales. 5.11. Mateo 19 del 3 al 9. Este es el texto escogido para la discusión presente. Por lo tanto, se exponen las conclusiones directamente, dando por sentado, como se ha explicado lo suficiente en secciones anteriores. Enseñanzas. Versículo 6. Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, dejan de ser dos personas independientes ante Dios para convertirse en una sola carne. Versículo 6b. Al contraer matrimonio, los cónyuges lo hacen no solamente ante los poderes civiles, sino que Dios mismo está en el asunto, lo cual incluye de forma directa a Dios en la nueva relación, aun cuando los que se unen no tengan en cuenta conscientemente al Señor. Versículo 8.
aunque Moisés permitió a los judíos divorciarse, Jesús aclara que desde el principio de la creación, el matrimonio no fue concebido bajo la idea de una posible disolución posterior. Versículo 9. La única causa válida para que se pueda efectuar un divorcio legítimo ante Dios es el adulterio de uno de los cónyuges. Versículos 9b. El cónyuge que se casa con otra persona después de divorciarse comete adulterio. 5.1.2 Marcos 10, 2 al 12. Calvino nos dice en su comentario: Cristo frena el capricho de los esposos. Ellos no pueden, mediante el divorcio de sus esposas, hacer pedazos el lazo sagrado que constituye el matrimonio. Como él declara, no está en poder del esposo disolver el matrimonio, así que igualmente él prohíbe a los demás confirmar por la autoridad de ellos, refiriéndose a los escribas, divorcios no legítimos. El objetivo que Cristo tiene directamente a la vista es que cada hombre debe observar sagradamente la promesa que ha hecho, y que aquellos que son tentados por actitudes malvadas o libertinas a divorciarse deben reflexionar de esta manera: lo que Dios unió no lo separe el hombre. Calvino, explicando las palabras del Salvador, bien exclama: el matrimonio es un lazo sagrado. Adicionalmente, este pasaje paralelo nos aporta algo que para algunos pudiera parecer frívolo, pero que en realidad es de mucha importancia. El versículo 12 declara explícitamente que ninguno de los dos cónyuges puede divorciarse del otro, aun cuando la aplicación de la ley hecha por los escribas del tiempo de Jesús no aplicaba a las mujeres debido a la condición en la que eran tenidas. Para los romanos y griegos sí era posible que la mujer iniciara y concluyera un divorcio legítimo. Enseñanza. Versículos 11 y 12. Ninguno de los dos cónyuges puede llevar a cabo el divorcio, pues para ambos es pecado, sumado al hecho de que para ambos es adulterio una nueva unión. 5.1.3 Mateo 5, 31 al 32. Fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y cualquiera que se case con ella, adultera. Biblia textual. El texto anterior abunda más sobre lo pecaminoso delante de Dios, que es el divorcio. La separación conyugal tiene efectos que van más allá de las dos personas involucradas en el hecho. Si una de las dos personas contrae matrimonio con un tercero, este último adultera también. Qué dulce pensamiento es para las almas de Dios que se han casado con Jesús, que a pesar de todos sus adulterios y fornicaciones espirituales, nuestro amante Señor y Salvador nunca repudiará a su esposa. El mayor consuelo de los cristianos que se saben pecadores diariamente es que el odio del Señor hacia el divorcio es tal que jamás dejará desamparados a aquellos que le buscan. El Salvador nunca expedirá carta de divorcio contra su pueblo, por el cual murió y ofreció su sangre. Enseñanza, versículo 32. Quien se casa con alguien que se ha divorciado anteriormente comete adulterio. 5.1.4 Romanos 7 del 2 al 3. Porque la mujer casada está ligada por la ley al marido que vive. Pero si el marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que, mientras viva el marido, se le llamará adúltera si llega a ser de otro varón. Pero si muere el marido, es libre de la ley, hasta el punto de no ser adúltera si llega a ser de otro varón. Biblia textual. Pablo en estos versículos utiliza una explicación de una manera o relación cambiada. El argumento completo puede resumirse por la declaración de que el creyente es liberado del pacto de la ley por la muerte y traído a un nuevo pacto con Cristo por la vida.
El principio subyacente de la ilustración es que la muerte pone fin a toda responsabilidad resultante de un pacto. La mujer está atada por un pacto a su esposo. Nada puede terminar las responsabilidades de tal pacto excepto la muerte. Sin embargo, si el marido muere, entonces ella está libre de ese pacto y puede entrar en uno nuevo con un segundo esposo. Si ella rompe el pacto, estará bajo pena de muerte. Morgan. En las escrituras puede encontrarse a menudo que, con el objetivo de resaltar algo que es muy importante, se expone una idea paralela a la que se discute, que es absolutamente cierta. En este caso puede apreciarse cómo el apóstol explica la muerte del cristiano a la ley y la ruptura de esa relación como forma de salvación, siendo esa la muerte la única forma legal de entrar en un nuevo pacto. La analogía que toma sobre esta nueva relación del cristiano con la gracia está basada en el matrimonio. Así pues, Pablo explica que siempre que una mujer se divorcie de su esposo y se llegue a otro hombre, será llamada adúltera. La razón es simple: continúa casada con su primer marido hasta tanto éste muera. Tal es la trascendencia del pacto del matrimonio. Obviamente, en estos versículos Pablo no está tratando el tema del matrimonio en extenso. Sin embargo, en la analogía, un asunto muy importante con respecto a este: la única forma de disolución de un pacto, como es el matrimonio, es la muerte. En tal sentido, se deduce que los cónyuges son uno del otro hasta tanto uno de ellos muera. Enseñanza: el pacto matrimonial es de tal importancia que solo la muerte lo puede romper. 5.1.5, 1 Corintios 7 al 15 y el versículo 39. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera si permanecieran como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, porque mejor es casarse que quemarse. A los que se han casado, ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se llega a separar, que permanezca sin casarse o se reconcilie con el marido. Y al marido, que no abandone a la mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está casada y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo es santificado por la mujer y la mujer incrédula es santificada por el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo insiste en separarse, que se separe, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os ha llamado Dios. La mujer casada está ligada mientras vive a su marido, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 1 Corintios 7, del 7 al 24 y versículo 39 en la Biblia textual. El texto anterior aparece en las enseñanzas de Pablo acerca del matrimonio, específicamente dentro de la epístola a los Corintios. En algunos casos, como se explica más adelante, el apóstol abunda en detalles sobre el divorcio y otros temas afines. Es tal vez el tratado de Pablo más extenso sobre estos temas. Por lo tanto, es importante el